El tema de esta predicación, el costo de un desvío espiritual. El costo de un desvío espiritual. Si pudiéramos resumir con una frase el momento en el cual tenemos esta mañana delante de Dios en este lugar, sería la frase que seríamos o ser transformados a la imagen de Cristo. Si pudiéramos resumir, insisto, con una frase, el momento que tenemos esta mañana en este lugar sería que no salgamos como entramos. Que no salgamos como entramos. Amén. Durante la semana hemos vivido situaciones, circunstancias que muchas veces nos cargan, nos afligen, pero cada vez que estamos expuestos a la palabra de Dios, ya sea en tiempo de comunión personal o como en esta mañana aquí en la iglesia, es que después de salir de la presencia de Dios, no salgamos como entramos. Amén. El pasaje que hemos leído es de uno de los momentos en la historia de David, muy importantes. Dicen, por cierto, los historiadores, estudiosos de la Biblia, que durante el tiempo que estuvo David, en este tiempo que estuvo en Filistea, que nos habla de 1 año y 4 meses, no escribió ninguno de los salmos. Fíjese, en ese periodo que David estuvo en la tierra de los filisteos, él no escribió ningún salmo. Y vamos a ver por qué. David, todos sabemos su historia, fue un joven, hijo de la familia de Isaí. Cuando Dios destituye a Saúl como rey, manda al profeta Samuel para ungir al nuevo rey de Israel. Y sería David el nuevo rey, un jovencito, en aquel tiempo pastor. Lo mandan buscar, lo traen y él se encarga, Samuel se encarga de ungirlo y sería el primer o el segundo rey de Israel. Posteriormente, sabemos la historia, él tiene una pelea épica con Goliat, le gana la batalla a Goliat y resultado de esa batalla y de esa victoria, el rey Saúl decide darle a su hija Mical. Entonces imagínense la vida de este joven, 17 años más o menos, 18 años, es ungido como rey, gana una victoria descomunal frente a Goliat y luego se casa con la hija del rey en turno que era Saúl. Aunado a esto, su mejor amigo, Jonatán, era hijo de Saúl. Entonces vemos cómo este David en ese momento tiene un ascenso. Podemos darle un término contemporáneo. Vemos una vida de Saúl exitosa. Comienza a ascender, victoria, objetivo tras objetivo, y comienza a subir como la espuma, como se dice coloquialmente, la vida de Saúl. De pronto, la vida cambia. Y un día, como cualquiera, Saúl comienza a perseguir a David y lo quiere matar. El rey persigue ahora a su yerno. Y el yerno, al verse en esa encrucijada, decide huir. Decide huir y se va a un lugar que vamos a ver con la ayuda de Dios qué fue lo que pasó ahí. Le resumí en pocas palabras la historia acerca de David cuando llega este momento en el primer libro del profeta Samuel y que nos habla acerca de la historia de la vida de David. Vamos a ir al primero de Samuel, capítulo 24, versículos 4 y 10. Dejo un apartado ahí en el 27. En el primero de Samuel, capítulo 24, versículos 4 y 10, nos registra la historia que en uno de los momentos cuando David huía de Saúl, él decide esconderse en la cueva de Adulam con sus hombres. Dice la historia que Saúl tenía deseos de sus necesidades fisiológicas y decide entrar a esa cueva donde estaba escondido David. David lo tuvo a su merced y pudiéndolo matar, él decide no hacerlo. Tenía temor de Dios y él sabía que la venganza es del Señor. Y dice el versículo 4: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí,
el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Tenía el momento perfecto para quitarle la vida a su enemigo, que era Saúl, pero decide no hacerlo. Su gente le dice: tienes el momento para quitarle la vida a Saúl y puedes en este momento acabar con tus problemas. Pero él dice: no lo voy a hacer. Pero le corta una esquina del manto de Saúl. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Si alguien tiene que impartir justicia en la vida, hermanos, ese es Dios. Si alguien tiene que impartir justicia en los hombres, ese es Dios. Cualquiera que sea la circunstancia, es Dios el que recompensará a cada uno de los seres humanos de acuerdo a sus hechos. Y fue lo que hizo David en ese momento. Tuvo en sus manos a Saúl, pero él decide no hacer nada. Decide conducirse en ese momento bajo el temor de Dios. Y después de ese momento sucede el evento del capítulo 27 del primer libro de Samuel. David, escuche esto, tomó una decisión sin consultar a Dios. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en la vida de David, cuando él decide huir para salvar su vida. Y vamos a ir al versículo 1 del capítulo 27. Dijo luego David, ¿en dónde? ¿En dónde? En su corazón. Es decir, David buscó un consejero para tener un consejo. David tenía un problema, quería salvar su vida, buscó un consejero y buscó un consejo. ¿Quién fue su consejero? Él mismo. Dice la historia, dijo luego David, ¿en dónde? En su corazón. David buscó un consejero y su consejero fue él mismo. ¿De quién recibió el consejo? De él mismo. Dicen los estudiosos, los que se dedican a hacer estudios de los seres humanos, que nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, hablamos regularmente al día con nosotros mismos 14 horas. Las otras 8 se dedica usted a dormir. Es decir, durante el día, 14 horas del día, usted constantemente está hablando con usted mismo. Se está diciendo cosas, se está aconsejando, toma decisiones, etc. Entonces el hombre regularmente habla consigo mismo 14 horas. En este momento David decide hablar con él mismo para buscar un consejo, qué tiene que hacer con su vida cuando tenía un problema. Yo me encontré 3 aspectos que vamos a ver con la ayuda de Dios en este pasaje. Número 1, las razones del desvío espiritual de David. Número 2, los resultados o efectos del desvío espiritual de David. Y número 3, la recuperación del desvío espiritual de David. Las razones del desvío espiritual de David, en primer lugar. David decide buscar un consejo, insisto, y busca un consejero, y es el mismo. Y esto, hermanos, trae resultados. Todo lo que decidas, bien o mal, tendrá resultados. Y el peor consejero que puedes tener, escuche usted, es usted mismo. Dice la Biblia en Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es engañoso, perverso, más que todas las cosas. De quien más tienes que cuidarte es de lo que tú piensas y de lo que tú crees, porque muchas veces lo que tú piensas y crees son cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Amén. Regularmente buscamos un consejo cuando tenemos decisiones importantes que tomar. David tenía que tomar una decisión, pero buscó a la persona incorrecta y escuchó el consejo incorrecto. Dice que él en su corazón decide consensar qué debe de hacer. Y él dijo lo siguiente, después de escucharse a sí mismo:
al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Fíjese el consejo que él recibe de él mismo, y es irse a la tierra ¿de dónde, hermanos? De los filisteos. Escuche con atención lo que significa la palabra o el lugar de Filistea. Significa quitar la presencia de Dios. Significa que la presencia de Dios sea robada de mi vida. Y significa, Filistea, que quita la oración, la adoración y el tiempo de comunión con Dios. Es decir, David decide irse a una tierra donde él va a perder comunión con Dios, donde él va o le va a ser quitada la presencia de Dios. Qué complicado y qué difícil es tomar decisiones a nosotros, los padres de familia. Todos los días tomamos decisiones. Esta mañana Dios levanta su voz para hablarnos a la iglesia a que tengamos cuidado en cuanto a las decisiones. David dice: algún día voy a morir, mejor decido irme a la tierra de Filistea, con los filisteos. ¿De qué tierra era Goliat? Filisteo. Eran un pueblo enemigo de Dios, y David decide irse con ese pueblo, dice el versículo 1. Y esto es importante, hermanos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 26. Todo lo que le fue quitado a David después de escuchar el consejo de su corazón fueron tres cosas: comunión con Dios, adoración con Dios, tiempo con Dios. Dice Proverbios 28, 26. ¿Lo tiene? Lea conmigo y lean todos con voz alta este versículo de la Biblia. Proverbios 28, 26. Yo dice, usted me acompaña, y dice así: esto es profundo, hermanos. Dice la Biblia que el que confía en su propio corazón es ¿qué? Necio. Y eso fue lo que tuvo David en ese momento: necedad. Durante el tiempo, con el tiempo que tenemos como cristianos, hermanos, hemos visto muchas veces a algunos de ustedes, o la gran mayoría, tomar decisiones necias, consultando su corazón antes de consultar a Dios. Amén. Y los resultados son palpables, son dolorosos, difíciles. El corazón puede decir cosas como: le caigo mal al pastor, la iglesia donde voy no es la mejor, mis vecinos no me caen bien. También puede decir el corazón cosas como: ir a la iglesia es perder el tiempo, la vida cristiana es aburrida e insípida, vayámonos mejor al mundo. Esas cosas las dice el corazón, y muchos escuchan ese consejo y piensan que es así. Y piensan que las cosas de Dios son innecesarias y que no es importante estar aquí. Por eso es que muchos siguen sus consejos. Dice entonces que David tomó un consejo y buscó a un consejero y le dio ese consejo. Dice entonces la Biblia, sigamos leyendo el versículo 1 de el primer libro de Samuel, capítulo 27. Y dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, la tierra pagana, la tierra enemiga, para que Saúl no se ocupe de mí y no me mande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Esa fue la decisión que llevó a David a desviarse espiritualmente en su vida. Vamos a ver, número 2, los resultados de esa decisión que él tomó en ese momento. Y los encontramos en los siguientes versículos. Dice entonces el versículo 3 y el versículo 4:
el 2, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. ¿Cuánta gente lo acompañaba, hermanos? 600 hombres, es decir, no iba solo. Iba con él 600 hombres y esos hombres iban con sus familias y con sus hijos. Dice el versículo: consigo se pasó Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. 3. Y moró David con Aquís en Gad, él y sus hombres, cada uno con quién, con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Y David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, se me dado un lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí, pues, porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Versículo 7. El 7. Fue el número de los días que habitó David en la tierra de los filisteos. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 1 año y 4 meses. David entonces toma una decisión y se va a Filistea 1 año y 4 meses. Se va con él, con todas las familias, las 600 que habla ahí, y se va entonces hacia ese lugar. Durante ese tiempo, la vida de David cambió. Su vida cambió. Sus hábitos cambiaron. Su manera de hablar y sus costumbres cambiaron en 1 año y 4 meses. No solamente su vida, la vida de los 600 hombres que vivían ahí o que estaban con él también cambió en ese momento. ¿Cuál fue el cambio que David tuvo? David era el ungido para ser rey, ¿cierto? Pero él decide irse a esta tierra pagana y se puso a las órdenes de los enemigos de Dios, porque Aquís era un rey filisteo y David trabajaba para él. ¿Qué hizo David? Versículos 9 al 11. Durante ese año, 4 meses, y asolaba David el país y no dejaba con vida ni hombre ni mujer. Es decir, se convirtió en un asesino. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba a Aquís. También se convirtió en un ¿qué? Ladrón, asesino y ladrón. 10. Y decía Aquís: ¿dónde habéis morado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá y en el Negev de Jeremel, en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniese a Gad diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esto fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Estos versículos describen que la vida de David cambió radicalmente y que era una persona ahora con mucho mal en su corazón. David abrazó una falsa seguridad. El consejo que él tuvo, hermanos, fue un consejo equivocado, de un lugar equivocado. Y ahora el hombre de Dios, el que sería el rey de Israel, se convirtió en un hombre asesino, mentiroso y ladrón. Mucha gente ha escuchado consejos de que estará mejor en el mundo. Con el paso del tiempo te vas a acostumbrar como la gente del mundo vive. Y se te olvidará los principios que están en la Biblia. Y te acostumbrarás a ellos. Esta historia que estamos leyendo, hermanos, nos da un ejemplo de lo que no debemos de hacer los cristianos. Escuchar tu corazón y seguir el consejo de tu corazón. Es mejor fiarnos de Dios. Es mejor fiarnos de Dios. David se hizo empleado de los enemigos de Dios. Y repito lo que dije al inicio: durante este año, 4 meses, David no escribió ningún salmo. David perdió comunión con Dios. David dejó de adorar a Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones las cuales nos han llevado a vivir lejos de Dios, a no leer la Biblia,
a no tener tiempo de comunión por tomar decisiones equivocadas. Cuando una decisión en tu vida te lleva a dejar de tener comunión con Dios, es una decisión fuera de la voluntad de Dios, hermano. Amén. Cuando tú pierdes el tiempo, o cuando tú pierdes, mejor dicho, el tiempo, y no aprovechas el tiempo con el Señor, bajo una decisión, es porque te has alejado de la voluntad del Señor. Fíjese que escribí esto que dijo un hombre de Dios. Ponga atención. El pecado te llevará más allá de donde deseas ir. Te mantendrá más tiempo del que deseas permanecer y te costará más de lo que tú deseas. Repito, el pecado te llevará más allá de donde deseas ir, te mantendrá más tiempo del que deseas permanecer y te costará más de lo que tú deseas. Tenga cuidado con sus decisiones, porque el pecado te puede llevar a un lugar donde nunca imaginas estar y harás cosas que nunca pensaste hacer y estarás un tiempo mayor del que tú pensaste tener en ese lugar. Vemos entonces que David tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 6. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, va a afectar nuestra manera de alabar a Dios, de orar y de leer la Biblia. Cuando nos alejamos de Dios, vamos a hacer cosas que nunca imaginamos hacer y vamos a estar asociados con personas que nunca hubiéramos pensado. Cuando nos alejamos de Dios, nos encontramos en que nuestro estilo de vida y nuestra manera de hablar es afectada. David llegó a un punto tan bajo en ese año, 4 meses, fíjese, que hasta la misma gente de los filisteos no deseaban estar con él. Durante ese tiempo, David fue en picada, en una vida sin moral, sin temer a alguien, que hasta los mismos filisteos no deseaban estar con él. Y esto me habla de aquella gente que se ha ido al mundo y que con la gente del mundo ahora ni esa misma gente quiere estar con ellos. Mire lo que dice el pasaje. Primero de Samuel, capítulo 29, 6. Aquís llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes, ¿qué? No le caía bien David a los filisteos. Y esto es el resultado, hermanos. El lugar tuyo es cerca de Dios, no en el mundo, no con los filisteos, es con Dios. Versículo 9, ahí mismo. Y Aquís le volvió a decir: yo no tengo, bueno, es otra versión la que estoy leyendo, pues se la voy a compartir. Y Aquís le volvió a decir: yo no tengo nada contra ti, en mi opinión tú eres bueno, pero los jefes de los filisteos no quieren que vayas con nosotros a la batalla. Vamos al capítulo 30, versículo 1, versículo 6. Primero de Samuel, capítulo 30, versículo 1, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec, habiendo invadido el Negev y a Siclac, y habiendo asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se les había llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Después de ese periodo de 1 año, 4 meses, donde David estuvo haciendo cosas que no agradaban a Dios, que no eran propias de un hombre de Dios, algo importante que quiero rescatar. Él iba con ¿cuánta gente? Con 600 hombres. ¿Y cada uno con quién? Cuando nosotros tomamos decisiones, hermanos, escuche esto.
va a afectar a todos los que están en tu casa. Cuando tome usted una decisión fuera de la voluntad de Dios, va a afectar a todos los que están a tu alrededor. A tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Si tú como esposo, como esposa tomas una decisión fuera de la voluntad de Dios, déjame recordarte que va a afectar a todos los que están en la familia. Cuando David hizo lo que hizo, llevó consigo entre los pies a toda la gente que estaba con él. A los hombres, a las mujeres, a los niños. Después de que la gente se dio cuenta que David hacía lo inapropiado, ellos decidieron tomar en sus manos la justicia. Y es lo que encontramos en el texto que estamos leyendo. David salió a hacer lo que venía haciendo, que era quitarle a la gente las cosas, a quitarle la vida a las personas. Y cuando él regresa, se encuentra que las esposas de todos sus hombres y los hijos habían sido llevados cautivos. Eso fue doloroso. Vamos a leer el versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad donde él vivía, y he aquí que estaban, ¿qué? Quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Imagínese esta escena. Él llega a su casa, a su aldea, a su ciudad, y no encuentra más que un lugar desolado. No hay esposas y no hay hijos. Los filisteos tomaron la justicia en sus manos y decidieron aplicarle la misma ley a David y a su gente. Este evento trajo algo a la vida de David. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. ¿Y qué hicieron? Claro, es obvio. Vieron el sufrimiento, vieron el dolor y se dieron cuenta que lo que venían haciendo no era bueno. Esta mañana Dios nos está hablando una palabra muy importante, hermanos de la iglesia. Tengamos cuidado cuando tomemos decisiones. Tú no sabes el dolor que te puede causar si esta decisión es fuera de la voluntad de Dios. David en ese momento se dio cuenta que su decisión fue equivocada y que trajo mucho dolor, no solamente a él y a su familia, sino a toda la gente que venía con él. Dice el texto que alzaron su voz y se pusieron a llorar hasta que les faltaron, ¿qué dice? Las fuerzas para llorar. Seguramente fue muy fuerte el dolor que vivieron. Hay resultados y consecuencias de malas decisiones que te hacen llorar, que te hacen sufrir hasta que ya no tienes fuerzas. Y fue el caso de David. Su consejero fue el mismo, el consejo vino del mismo y el sufrimiento fue inevitable. Una pregunta para usted: cuando decides en tu vida, ¿vienes a Dios y a su palabra para consultarla? ¿Sabe que muchas veces como pastor usted no viene a su pastor para que le aconseje porque ya sabe lo que le va a aconsejar el pastor? ¿Y sabe qué es, hermanos? La palabra de Dios. Cuando alguien viene conmigo para dar un consejo, hermanos, lo que hace el pastor siempre es consultar la palabra para dar un consejo. Cuando algún hermano tiene una decisión difícil que tomar y no viene o no sabe o no viene con el pastor, no viene no porque no pueda o no quiera, sino que sabe que el pastor va a darle un consejo de acuerdo a la palabra de Dios. David en ese momento, el sufrimiento fue tan grande que comenzó a llorar. Y dice el versículo 5: las dos mujeres de David, Ainab, Jezlita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, es decir, también llevaron sus mujeres y sus hijos. 6. Y David se angustió mucho, claro, no era para más. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba ¿de qué? Claro. ¿Quién era el responsable? ¿Sabe, hermano, que yo me cuido mucho de fallar como pastor? Todos se pueden equivocar aquí, menos el pastor. ¿Sabe por qué? Si yo caigo, caen todos ustedes.
¿Sabía eso? Si yo caigo espiritualmente, cae toda la iglesia. ¿En quién van a creer? Cuando usted padre de familia cae, sus hijos caen. Cuide sus decisiones, papá y mamá. Si usted toma, si usted fuma, si usted miente, si usted roba y sus hijos lo saben, va a echar a perder esos hijos. ¿Quién va a ser su ejemplo? ¿Quién va a ser su ejemplo? Si el hombre ideal, si la mujer ejemplar cae, ¿quién va a ser el modelo de los hijos? No hay. Cuide mucho su vida. Vigile mucho sus decisiones. Obviamente, este punto llevó a David a que la gente quisiera apedrearlo, porque él era el responsable de lo que estaba pasando. Amén. Él era el responsable de lo que estaba pasando, y David en ese momento se vio contra la espada y la pared, y dice el texto, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, por justas razones. Se llevaron las esposas, los hijos, quemaron toda la ciudad, se acabó todo lo que tenían por una mala decisión. Amén. Y un mal consejo. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero aquí vemos algo. Hasta aquí hemos visto a un hombre que se equivocó, a un hombre que falló, a un hombre que hizo lo incorrecto. Pero vamos a ver que al final la historia no termina así. Y gracias a Dios, porque no termina así la historia, sino que hay misericordia y esperanza de Dios para aquellos que deciden confiar en Dios al final. Amén. Versículo 6. Mas David se fortaleció ¿en quién? En Jehová. En Jehová. Es decir, cuando David vio todo esto que estaba pasando, él decidió ahora sí consultar a Jehová. Hermanos, iglesia Shaddai, consulte a Dios en sus decisiones. Consulte a Dios, consulte la Biblia, lea la Biblia. Antes de que decida, lea la Biblia, póngase a orar y pregúntale a Dios qué debe de hacer en su decisión. David recorrió un camino de 1 año, 4 meses de mucho sufrimiento, y al final llegó al lugar que tenía que haber llegado desde el principio, hermanos, y era Dios. Dice la Biblia entonces que David se fortaleció y le preguntó a Dios lo que tenía que hacer en ese momento, y buscó al Señor de una forma importante, dice el pasaje. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques, ¿qué? El efod. El efod representaba la consulta a Dios. El efod representaba que estaba consultando la voluntad de Dios. Y David en ese momento dice, tráigame el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Vemos entonces que este hombre decide consultar a Dios. Versículo 8. Y David, ¿qué hizo? Consultó a Jehová y le preguntó a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, hermanos. Consultemos a Dios. Consulta a Dios cuando tengas que decidir para con tus hijos, para con tu trabajo, para con tu negocio, para con tu novio, para con tu novia. Consulta a Dios. Y David le preguntó, ¿qué tengo que hacer? ¿Perseguiré a estos moradores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, ¿qué dijo Dios? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Usted puede leer toda la historia en su casa, y al final David recupera a toda la gente que estaba siendo llevada cautiva, hermanos. El mensaje es que él consultó a Dios. Ahora, para que David llegara al punto de consultar a Dios, sucedió algo. Número 1, se arrepintió, pidió perdón y Dios lo perdonó. Dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si esta mañana tú has llegado a este lugar
con una mala decisión en tu vida y que está afectando a tus hijos, ven a Cristo. Pide perdón, arrepiéntete y consulta a Dios para que te vaya bien en tu vida. No salgas como entraste. Sal de este lugar renovado y con una visión de Dios para con tu vida en tu familia. Sería inconcebible que salgas como entraste. Dios nos ha hablado y Dios nos ha ministrado.